Saludos, es un gusto, es un placer maravilloso estar en la presencia de Dios y ser un instrumento para llevarte su palabra y que esa palabra haga un efecto en tu corazón. Es un gusto también estar contigo y ser ese instrumento de Dios para la comunión entre nosotros. Tengo el privilegio de reflexionar en esta tarde sobre una de las palabras más trascendentes de Jesús en la cruz, porque muestra, como veremos más adelante, su conciencia mesiánica. Y la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 23, versículos 42 y 43. Leemos que los ladrones le asediaban, pero uno de ellos le dijo: Maestro, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a primero tratar algunos detallitos que debemos clarificar sobre lo que el texto no significa, pero no quiero dedicarle tanto tiempo a lo que el texto no significa y dedicarle más tiempo a lo que el texto quiere transmitir, a lo que Jesús quiso decir y que nosotros podemos aprender de Jesús, de esa expresión: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa expresión ha causado algún revuelo porque aparenta estar en contradicción con otras formulaciones del Evangelio. Por ejemplo, el ladrón le pidió a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En otras palabras, el ladrón está hablando no de una resurrección en el momento o no de una transmutación del alma en ese día, sino cuando vengas en tu reino, algo que ocurriría al final de las épocas, según el libro de Hechos capítulo 1. Por lo tanto, estaría en incongruencia con la respuesta de Jesús de que hoy, no cuando vendría en su reino, estaría con él en el paraíso. Otra aparente contradicción es en el libro de Hechos, que lo escribe el mismo Lucas, capítulo 2, donde el apóstol Pedro, a partir de los versículos 32 hasta el 37, nos dice que el alma de Jesús, citando el Salmo: no dejarás tu alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Lo que indica que, según el mismo libro de Lucas y el apóstol Pedro, Jesús en esos días estuvo en el sepulcro, no estaba en el paraíso. Una evidencia adicional la encontramos en el Evangelio según San Juan capítulo 20, cuando María en el verso 10 toma a Jesús y trata de agarrarlo. Sigue diciendo que Jesús le dice María y ella dice Raboni, entonces lo sostiene y Jesús le dice: María, no me toques o no te aferres, no me agarres, porque aún no he subido a mi Padre. Lo que indica que Jesús el viernes no pudo estar en el paraíso si el domingo dice que no había subido a su Padre. Algunos tratan de resolver esta incongruencia diciendo que el Padre está en un lugar diferente al paraíso, que el paraíso es un lugar intermedio, no la misma presencia de Dios. Y eso está en contradicción con lo que nos dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, donde dice: conozco un hombre en Cristo, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu Dios lo sabe, que subió hasta el tercer cielo. Note, hasta el tercer cielo. Y dice en el verso 3 que subió hasta el paraíso, donde oyó cosas inefables que no les es permitido al hombre escuchar. De modo que el apóstol Pablo está hablando, está equivaliendo el paraíso con el tercer cielo. En Apocalipsis 2:7 también el apóstol Juan hace récord de una promesa de Jesús de que el que venciere comería del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y Apocalipsis 22 habla del árbol de la vida enfrente, al lado del trono de Dios. De modo que si el trono de Dios está al lado del árbol de la vida, y el árbol de la vida está en el paraíso es donde está Dios. Y si Jesús dijo: no he subido a mi Padre, y dijo que iba a estar en el paraíso no puede ser, tenía que ser el lugar de su Padre y no un lugar diferente. Por lo tanto, Jesús no subió en viernes, el día de su muerte, al paraíso. Eso es lo que el texto no significa. El texto no significa que Jesús ese día fue al paraíso, pero el texto sí dice
hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo podríamos armonizar estas dos variantes? Algunos tratan de tomar una variante que aparece en las tradiciones textuales siríacas, diciendo que aparentan decir, o que en algunas de ellas dice, de cierto te digo hoy, uniendo el hoy al dicho y no a la promesa. En otras palabras, te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Y a muchos hemos aceptado esa opinión, pero siendo ciertos, esa respuesta no es muy fuerte, basada en crítica textual, en la estilística de Lucas o en la lingüística de su estilo gramatical. Por lo tanto, tenemos que descartarla. Volvemos a la pregunta: ¿qué quiso Jesús decir cuando dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso? Para eso tenemos que ver el uso de Lucas de la palabra hoy. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículos 16 en adelante, leemos. Lucas 4, 16 en adelante dice: y vino a Nazaret, donde se había criado, y entró conforme a su costumbre el día sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías, y lo leyó, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para aliviar a los quebrantados de corazón, para proclamar apertura de la cárcel XYWZ. Luego el texto dice que, doblando el libro, lo entregó al maestro de la sinagoga y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura entre vosotros. Cuando hablamos de ese hoy, no estaba hablando de ese sábado inicial primigenio en la sinagoga de Nazaret. Ese hoy abarcaba mucho más que un simple día. Ese hoy involucraba una época, todo un tiempo en el ministerio de Jesús. Jesús llamaba a su ministerio un día. Por eso en el libro de San Juan capítulo 9 dice: me conviene actuar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. O sea, el tiempo aportado para mi ministerio, la noche viene cuando nadie puede obrar. De modo que ese hoy se refiere al ministerio salvífico inaugurado por Jesús en la cruz. Ese sentido del hoy lo da el apóstol Pablo cuando en 1 Corintios 6 dice: hoy es el tiempo aceptable. 2 Corintios 6, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. O cuando el apóstol cita en Hebreos 3:7: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y más adelante dice: amonestaos unos a otros cada día, entre tanto que dice hoy. De modo que el hoy es el tiempo de oportunidad. Hoy es el tiempo de salvación. Es la época nueva de salvación inaugurada por Cristo. En Lucas capítulo 22 versículos 66, 67 se nos presenta un ejemplo donde Jesús está con los sumos sacerdotes y ellos le dicen: dinos si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y él les dice: tú lo has dicho, y desde hoy verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, y que viene con gran poder y gloria. El hoy de Jesús se refería ahí no al momento en que él estaba hablando. Jesús ese día no se sentó a la diestra de Dios. Jesús ese día no vino en las nubes del cielo. Pero en ese momento él estaba asegurando la salvación que en el futuro se realizaría. De modo que aunque Jesús no ha venido, aunque en ese momento no se había sentado a la diestra de Dios, él le dijo: hoy verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Desde hoy, porque el hoy de Jesús involucra desde que él comenzó su obra salvífica y su ministerio terrenal. De modo que Jesús le está diciendo al ladrón en la cruz: hoy, en este momento de tu sufrimiento, gracias a mi obra, tú podrás entrar conmigo en el paraíso. Ahora hemos dicho lo que el texto no significa y hemos dicho lo que el texto significa. Y en el poco tiempo que me queda quisiera decir: ¿qué puedo aprender yo de esto? En primer lugar, estas palabras de Jesús indican que Jesús estaba muy seguro, estaba consciente de que su muerte no era el final de su vida.
de que su sufrimiento no era todo. Él está muriendo y está ofreciendo salvación. Él está muriendo y está ofreciendo perdón. Él está muriendo pero está pensando en el paraíso. Él está muriendo pero está pensando en la gloria. Hebreos capítulo 12 verso 2 dice: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús menospreció la cruz. Mientras Satanás estaba torturándolo, él menospreció el sufrimiento y estaba pensando en el gozo puesto delante de él. Segundo, Jesús en medio del dolor y del sufrimiento estaba cumpliendo su misión. En medio de las espinas que coronaban su sien, de la espada que le estaba lacerando, de los azotes que le estaban torturando, en medio de su dolor estaba ofreciendo salvación a un perdido. Muchas veces Satanás usa el dolor, el sufrimiento en nuestras vidas para apartarnos de la misión que Dios tiene para nosotros. Es posible que tú te encuentres en cama, posible que te encuentres en una situación donde según tú no puedes cumplir el propósito de Dios, pero si Dios te tiene vivo todavía es porque hay un plan maravilloso para ti. En la cruz, en medio del sufrimiento, en medio de la tortura, en medio del dolor, Jesús estaba asegurándole a alguien salvación. Finalmente, quiero pensar en ese ladrón perdido, en ese hombre que en ese momento sus esperanzas se habían desvanecido y había muerto y estaba condenado y sufriendo junto con Cristo. En vez de criticar a Cristo y maldecir, él tomó su último momento de vida en esta tierra para encontrar salvación y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es probable que tú hayas pasado toda la vida sin servir a Dios, hayas rechazado el llamado de Dios y hayas vivido una vida disoluta, corrupta, perversa, rechazando todo lo bueno y de tu alma se haya desterrado todo el bien. Pero Dios no se ha rendido contigo. Jesús le arrebató un alma al diablo en su último momento y le dio salvación a alguien que apenas le faltaba el último suspiro para morir. Mientras hay vida, Jesús está luchando por ti para asegurarte salvación. Dios no se rinde contigo. Que Dios te bendiga. Amén.